Vamos a grabar. Listo. Ahora sí. Ya, está grabando. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como les estaba diciendo, para los que, bueno, antes ya se han sumado, ya saben un poco la dinámica, igual les explico un poco. Actualmente, yo estoy cursando un poco mi certificación para eh, Professional AI Coach. Y en ese sentido estamos haciendo una serie de temas o de webinars a través de este aplicativo que se llama Zoom, que es una herramienta colaborativa para que puedan hacer sesiones. Así que ustedes también, si de repente en algún momento quieren hacer una sesión, la pueden usar, es gratuita. Actualmente, hoy día vamos a hablar un poco el tema de los quiebres y las declaraciones de los quiebres. ¿Ya, chicos? Así que, otra indicación más. En este webinar, a diferencia un poco de los que han estado en algunos otros, va a estar en dos partes, ¿ya? O sea, vamos a ir primero a una primera parte, donde le voy a explicar unos temas, y luego de eso van a haber 10 minutos de break, ¿ya? Y yo igual lo voy a estar controlando, así que no sé si cuando en la pantalla le voy a dejar acá indicado break, 10 minutos, y ahí retornamos y hacemos el siguiente tema. Ahora, otra cosita más, como esta aplicación solo te permite hacer en su versión gratuita 40 minutos, puede ser que cuando yo esté hablando del segundo tema se corte. Entonces yo les pediría agradecidamente que si eso pasa, se vuelvan a conectar al mismo link que, ¿cómo se llama? Con el que se iniciaron o con el que se sumaron a la presentación de forma inicial. ¿Ya, chicos? Igual se lo voy a estar, por si acaso, repitiendo por ahí. Bueno, chicos, sin más, comenzamos un poco con este webinar. Bueno, como les decía, un poco el tema de hoy va a ser sobre la transparencia, ¿no? Nosotros nos movemos en una realidad eh, particular, cada uno tiene su realidad, su vida diaria, y en ese sentido, nosotros realizamos una serie de acciones, quizás de forma muy natural, y voy a poner una siguiente ejemplo para un poco detallarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de forma diaria, nosotros nos salimos de nuestras casas y nos dirigimos quizás a nuestros trabajos, centros de estudios o algún otro. Y cuando nosotros realizamos esta acción, la realizamos pues de forma natural. Nosotros no nos despertamos como que pensando que voy a dar tantos pasos para poder ir al baño, después hacer tantos pasos para de repente cambiarme, o tantos pasos saliendo de la casa para ir hasta el semáforo, ¿no? Como que nuestra acción fluye de forma natural y en ese sentido nosotros eh, lo hacemos de forma diaria, ¿no? Entonces, ese estado, digamos, de fluir de forma natural, nosotros le llamamos transparencia, ¿no? Entonces, este estado es tan natural y tan fluido en realidad que nosotros ni siquiera nos percatamos. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, aquellos que manejan o quizás que transitan las calles acá por el transporte público, en taxi, cualquiera que sea, ¿no les ha pasado que alguna vez quizás ustedes están yendo por el camino y quizás están pensando en muchas cosas, quizás en la reunión que van a tener más tarde, quizás si por ahí van a tener un almuerzo con alguien, en el trabajo, familiar, o por ahí se acuerdan de repente del cumpleaños de alguien y están pensando quizás qué obsequio le van a regalar, o quizás probablemente a qué hora se va a encontrar con sus amigos para ir a la casa de esa persona a saludarlo. Entonces, todas estas cosas las hacemos mientras que vamos transitando nuestro estado de transparencia. Entonces, según Martin Heidegger, dice que nosotros vivimos por default en transparencia. Fluimos con un mínimo de nivel de conciencia. Y esto, en realidad, lo hacemos de forma, o lo hemos hecho siempre desde que somos chicos, ¿no? Desde que somos niños. Les pongo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, eh, probablemente nosotros teníamos que aprender a amarrarnos los zapatos. Entonces, en ese sentido, nosotros al inicio seguíamos las instrucciones paso a paso de lo que quizás nuestra mamá nos enseñaba, ¿no? Con matarnos y íbamos practicando, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, esto fue algo tan natural que hoy en día cuando nosotros nos atamos los zapatos, no pensamos, simplemente lo hacemos. Lo mismo sucede quizás para los que saben montar en bicicleta. Cuando éramos chicos, nuestra familia o la persona que nos enseñó
quizás nos explicaba y nosotros, nuestro cuerpo lo guiábamos a tener un cierto nivel de equilibrio para no caernos. Entonces, como que sumamos muchos pasos para poder realizar la acción que en ese instante queríamos realizar. Pero después, cuando ya teníamos esa experiencia, quizás nosotros nos atrevíamos a manejar, cogíamos la bicicleta y nos íbamos montando, incluso algunos haciendo otros tipos de peripecia, como de repente manejando con una mano o manejando sin manos, pero son cosas que ya lo hacemos de forma natural, no como que lo pensábamos ni seguíamos una serie de pasos, ¿no? Entonces, nuevamente, este estado de transparencia no ocurre, digamos, o mejor, ocurre de una forma natural, y se dice que nosotros empezamos a tener un estado mínimo de conciencia cuando ya transcurrimos o pasamos en esta etapa de transparencia. ¿Ok? Ahora vamos a ver en la siguiente lámina, un poco, en el siguiente que les voy a presentar, eh, cuál sería la contraparte, ¿no? En antes habíamos hablado un poco del tema de la transparencia, y ahora yo les presento un poco el tema de lo que es el quiebre. Si bien es cierto, la transparencia nuevamente es el estado natural por el que nosotros andamos transitando, ¿no? Entonces, el quiebre vendría a ser la interrupción de la transparencia en la que fluimos. ¿Cómo así? Son hechos que acontecen y que definitivamente no esperábamos, que rompen ese estado de transparencia en que fluimos naturalmente. Por ejemplo, en el gráfico que yo les pongo acá, un gráfico, por ejemplo, les pongo, ¿no? De repente a mí me pasó cuando era chico, ¿no? Estábamos caminando por la calle y de repente estás yéndome al colegio y de repente te cae un balonazo en la cabeza y te saca, como que dice, te saca de zona, ¿no? Porque tú no lo esperabas. Estabas tú concentrado caminando y te sucedió un hecho que no lo esperabas. Otro ejemplo. Por ejemplo, los que manejan o de repente han estado quizás en algún tipo de accidente de tránsito, están, su bus, su carro, su taxi está transitando y de repente ustedes ven que el carro se choca con otro. Ustedes estaban quizás en ese instante, como le dije, ¿no? En el slide anterior, que probablemente ustedes estaban pensando en otras cosas y de un momento a otro ocurre un choque, ¿no? Que lo saca de ese estado de tranquilidad y ustedes lo saca de ese momento, ¿no? Otro ejemplo puede ser la clásica, a veces estamos caminando, no nos damos cuenta, estamos muy apurados, es más, de repente vamos a cruzar ya el semáforo que se pone justo para que nosotros crucemos la avenida y pisamos una cáscara de plátano y nos caemos, ¿no? No sé si les ha pasado. O por último, de repente esto se me ocurre bastante, recuerdo que en un viaje había bastante sol y recuerdo que yo estaba tranquilo y de un momento a otro empezó a llover. Entonces yo no esperaba que lloviera. Yo estaba confiado que de repente iba a ser sol. Entonces todos estos ejemplos que yo les he dicho son ejemplos de quiebre. Nuevamente, el quiebre es la interrupción de la transparencia como tal. Entonces, eh, es un poco hasta ahorita lo que hemos visto. No sé si alguien tiene una pregunta, algo. De repente alguien quiere preguntar algo sobre los quiebres o sobre el estado de transparencia. Bueno. Los quiebres también son llamados, o el quiebre también es llamado una opinión y por ende un juicio, porque lo que acaba de ser no es lo que yo esperaba. Entonces, en ese estado, de quiebre, yo genero un raciocinio, ¿no? Un raciocinio de la situación que acaba de acontecer y quizás trato yo en ese raciocinio de regresar a mi estado de transparencia, a mi estado normal, de quietud, de paz, ¿no? Y otra cosa más es que muchas veces los quiebres son relacionados como problemas, ¿no?
y en realidad los quiebres, si bien es cierto, se parecen a los problemas, pero no lo son. Si bien es cierto, hasta ahorita hemos mencionado una serie de ejemplos de quiebres que quizás son situaciones negativas, pero recordemos el principio o la definición inicial que vimos, que es que el quiebre es la interrupción de la transparencia en la que fluimos. Y en ese sentido, un quiebre podría eh, también ser otra, otra acción que puede ser positiva. Por ejemplo, imaginemos que estamos en nuestro día a día y por ahí nosotros habíamos hace tiempo jugado la tinca y de repente un día nos damos cuenta que ganamos. Entonces me sacó de mi estado de tranquilidad normal y es un quiebre positivo, ¿no? Porque yo no me esperaba ganar quizás la lotería, ¿no? Entonces nos damos cuenta que un quiebre puede ser positivo o negativo, a diferencia de un problema que generalmente siempre es en un contexto negativo, ¿ya? Y, y lo otro es que los quiebres habitan dentro de nosotros. ¿Por qué habitan dentro de nosotros? Porque nosotros como observadores, ¿no? Ante una situación, eh, decidimos que para nosotros qué es un quiebre y qué no es un quiebre, ¿no? En ese sentido, podría otra persona que estar observando el mismo hecho, de repente, para él no es un quiebre. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en antes les decía que podríamos estar en un auto, en un bus, y sucede un accidente, y de repente nosotros, obviamente, que la situación nos saca de foco y por el mismo choque, pero ¿qué sucedería de repente? Y para nosotros eso es un quiebre, ¿no? Pero qué sucedería de repente? ¿Qué sucedería de repente para alguien que de repente esto, esto estaba afuera? De repente él ya veía venir que se iban a chocar. Entonces, pero, pero para nosotros sí, porque estamos ahí, no estamos conscientes de esa situación, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá, esta es la primera parte de lo que es los estados de transparencia, ¿no? El estado de transparencia y lo que son los quiebres, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna consulta de repente antes de pasar al pequeño break de 10 minutos. Si gustan, pueden hacer algún tipo de observación. Bueno, entonces, chicos, vamos a tener un pequeño break de 10 minutos, ¿ok? Y luego de eso, vamos a continuar con la siguiente parte, ¿ya? Así que, por favor, no se vayan, no se desconecten, quédense ahí y continuamos en 10 minutos. Gracias.
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bueno, tuvimos un pequeño receso, parte también de lo que el programa estaba pidiendo, tener un pequeño break antes de continuar con la siguiente parte. No sé si de repente por ahí alguien tiene alguna duda de la primera parte, de las primeras temas que hablamos, transparencia y quiebre. De repente podemos aclararlo ahorita antes de lanzar con la siguiente parte. Ujú. Bueno, bueno chicos, entonces continuamos. En esta siguiente parte vamos a ver un poco lo que es la declaración de quiebre. Nuevamente, solamente para recalcar, hablamos en la primera parte un poco de la transparencia como tal, que es un poco en el medio que, en la realidad que estamos, transcurrimos de forma natural, citamos algunos ejemplos, eh, y en ese sentido también después vimos que dentro de nuestro estado de transparencia podrían ocurrir algunos quiebres, o sea, sucesos que me sacan de ese estado natural en que me encuentro, ¿no? Habíamos dicho algunos ejemplos, como por ejemplo que estuviéramos caminando y de repente pisáramos una cáscara y nos caímos, o por ahí que, no sé, por ejemplo, imagínense, no sé, en la casa, alguien está barriendo, está conversando con alguien y se rompe la escoba. Nuestra conciencia o nuestro centro de atención está de repente en la conversación que podríamos tener en ese instante con otra persona, pero en medio de eso se rompió la escoba y generamos un quiebre porque no nos esperamos que suceda eso. Y así, algunos otros ejemplos que hemos citado. Bueno, pero como primer punto, ¿no? Hay cierto juicio de que algo es un problema, ¿no? Cuando hay un quiebre, decíamos que nos damos cuenta de que algo está pasando, lanzamos un juicio. ¿Por qué? Porque al suceder un hecho que no esperamos, generamos un estado ya de conciencia, de que nuestro raciocinio empieza a ponerse como que a sincronizarse, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y empezamos a ver, ¿no? Entonces nos damos cuenta en ese instante que algo ocurre algo, y, ¿cómo se llama? Y bueno, en ese sentido, automáticamente tengo un quiebre. O sea, estos tres pasos que estamos viendo para saber si tengo un quiebre o no, los hacemos muy rápido, ¿no? Nos sucede, estamos, teniendo algo, ¿no? Que nos ha sacado de ese estado de transparencia. Eh, pero aparte de reconocer que hay un quiebre, nosotros de alguna manera podemos también declarar, ¿no? Declarar los quiebres que, eh, que vendría a ser básicamente que a raíz del quiebre, de algo que me ha sucedido y que no esperaba, yo quiero declarar algo para darle fin, ¿no? O parar esa situación, ¿no? Por ejemplo, eh, yo ya no quiero llegar más tarde al trabajo, ¿no? Estoy declarando eso. Eh, Podría declarar también que yo a partir de ahora quiero tener un mejor control de mis finanzas para poder generar mayores ahorros, ¿no? Eh, y bueno, acá hay unos pasos, ¿no? Que nos hablan de eso, que es, no hay, no hay ningún tipo de juicio de que algo sea problemático, ¿no? Ocurre algo o bien ese algo viene sucediendo hace tiempo, deliberadamente no acepto que suceda ese algo o ya no estoy dispuesto a que eso algo suceda, ¿no? Entonces, cuando en el primer paso hablamos, ¿no? No hay ningún tipo de juicio de que algo sea problemático. O sea, inicialmente, podría o no haber un problema sobre algo, ¿no? Estamos en transparencia, luego de eso ocurre algo, o bien ese algo viene sucediendo hace tiempo, o sea, probablemente, no sé si les ha pasado también que a veces estamos en una situación en el que quizás constantemente, diariamente la toleramos, ¿no? Toleramos, 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 hasta que llega un día en el que quizás sucede algo mucho más fuerte, que ese algo
ya hace que yo diga, me saque totalmente, como dicen probablemente, de mis casillas, ¿no? Entonces, ¿Cómo estás, Fanny? hola Kenji, ¿cómo estás? Y en el tercer paso, deliberadamente no acepto que suceda ese algo o ya no estoy dispuesto a que eso suceda, ¿no? Entonces, me sucedió algo y yo quiero declarar y yo ya no quiero estar en ese estado, ¿no? Eh, Como les ponía antes un ejemplo, ¿no? De repente, probablemente, eh, vamos a poner un caso, no sé, soy una persona que usa bastante la tarjeta de crédito, ¿no? Y de repente empiezo a usarlas, sí, de forma, deliberada, uso las tarjetas, y yo soy consciente de alguna manera, o soy inconsciente de que las uso, pero en un momento dado, eh, me doy cuenta que me viene una cuentaza en el recibo de la tarjeta. Entonces, en ese rastro, yo me, yo me asusto un montón, ¿no? Y me doy cuenta que yo ya no quiero estar en esa situación, ¿no? Entonces, podría yo declarar para detener esa situación en el que yo ya no quiero endeudarme más, ¿no? Y voy a tomar una acción, ¿no? Que va a ser más ordenado en mis finanzas. No sé si hasta ahí estoy claro con un poco con la declaración de los quiebres, chicos, por ahí alguien que de repente por ahí les ha sucedido. Entonces, nuevamente para repasar lo que también se ha sumado, hasta ahorita hemos visto un poco el estado de transparencia, que es mi mundo normal en el transcurro, ¿no? Puse algunos ejemplos. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de cuando nos vamos de nuestra casa a nuestras oficinas o centro de estudios, lo hacemos de forma natural, no lo pensamos. Es más, durante el camino quizás eh, estamos pensando en otras cosas, entonces estamos como que en un fluir normal, ¿no? Y ponía algunos ejemplos de que nosotros hacemos acciones desde chicos que quizás en un inicio teníamos mucha conciencia. Por ejemplo, el aprender amarrando los zapatos, pero eso con el pasar del tiempo lo hacemos ahora de forma natural, no nos ponemos a pensar, quizás como cuando éramos niños y nos enseñaron. Entonces tenemos el primer estado de transparencia, fluimos de forma normal, pero en ese fluir normal podrían acontecer quiebres o un quiebre, que básicamente sería la introducción de ese estado, ¿no? Y podría algunos ejemplos, que por ejemplo podría ser que estemos caminando, nos caiga un balonazo, nosotros no estábamos esperando que nos caiga un balonazo en la cabeza, nos cae, o estamos de repente en nuestros carros, ¿no? Y de repente hay un choque, nosotros estamos quizás pensando en llegar a nuestro trabajo, a nuestra universidad, a donde tenemos planeado llegar, y ocurre como que empezamos recién a tener conciencia de ese acto, ¿no? Entonces, nos empieza a generar un estado de raciocinio acerca de lo que está pasando y recién empezamos a tener conciencia en ese acto, ¿no? No como que nuestro cerebro estaba en otro lado, pero al suceder algo que nos genera ese punto de quiebre y nos saca, recién tomamos un foco sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y por último, yo les hablaba sobre cómo declaramos los quiebres. O sea, ya tengo una situación que me generó un estado o sea, un rompimiento, ¿no? Se generó un quiebre, y ahora yo quiero declarar, y básicamente la declaración del quiebre sería qué acción o qué cosa, o cómo yo voy a comportarme ante esa situación, ¿no? Y les ponía por justamente el ejemplo de la tarjeta de créditos, que de repente podemos estar usando nuestra tarjeta de créditos, las usamos normalmente, y hasta que de repente a fin de mes nos llega un recibo muy grande, en donde nos damos cuenta recién que no hemos sido muy ordenados en nuestras finanzas. Entonces yo a partir de ahí declaro ante ese quiebre, ante esa situación que yo no esperaba que me llegara un recibo tan grande, yo declaro que ya no quiero seguir estando con problemas financieros. Yo quiero de ahora en adelante
ser más consciente, ser más ordenado en mis finanzas y tomo una acción, ¿no? De quizás tener más control de ahora en adelante cada vez que use la tarjeta, ¿no? Entonces, todo esto, que ustedes como habrán visto, entre mi estado de quiebre, ¿no? ¿No? Algo que quebró mi transparencia, un estado A, y después, en el estado ahora, después de yo haber declarado mi quiebre, o sea, acepto que hay una situación y la quiero cambiar, entonces yo quiero recuperar mi transparencia. Hay una brecha, ¿no? Que se le llama una brecha de aprendizaje. De donde yo quiero, donde yo estoy actualmente hacia donde yo quiero estar. Entonces, en ese sentido, en el coaching, este, se trabaja bastante en cómo, a través de preguntas fuertes, o, ¿no? Puede hacer que esa brecha se acorte, para justamente tú poder, de alguna manera, la persona, no el coach, sino la persona, pueda llegar hacia donde él desea, ¿no? En el coaching se dice que si no hay brecha, no hay coaching, ¿no? O sea, debe haber una situación de la que, en este caso, se desea cambiar, ¿no? Por eso hablamos de un estado A a un estado B. Eh, bueno, chicos, no sé, ¿alguna pregunta, consulta hasta ahorita? Mm, ¿Qué les ha parecido hasta el momento, chicos? De repente podrían también escribir, si los que no quieren hablar, acá también tenemos, o de repente por ahí no pueden hablar ahorita, también tenemos acá un chat, y pueden escribir de repente si tienen alguna consulta. Acá tenemos un chat, simplemente se fijen que esté para todos, y mandan sus preguntas o consultas de repente sobre algo que de repente quieran aclarar de los temas que hasta ahorita les he comentado. No hay problema. Bueno, bueno chicos, eh, antes de finalizar, darle las gracias a los que se pudieron sumar a la presentación. Eh, Bueno, como ya les comenté, yo vengo haciendo una serie de webinars. Hemos estado hablando ya de varios temas. Hoy día nos toca hablar un poco sobre la transparencia, los quiebres y la declaración de los quiebres. Si igual alguno de ustedes, luego de terminar la sesión, quisiera algún material, algo, para que de repente ustedes también puedan investigar y puedan revisar un poco, yo gustoso se los puedo brindar, ¿no? A los que me quieran seguir acompañando en este camino de los temas que vengo conversando a través de los webinars. Voy a tener otras sesiones más, eh, así que les seré enviando las invitaciones respectivas. Desde ya, chicos, las gracias y y nada, esperemos que nos podamos encontrar en el siguiente webinar. Y bueno, no sé si hay alguna consulta final de repente antes de dar por finalizado esta sesión. Como les digo, tienen acá la herramienta, el Zoom, de repente tiene varias herramientas, como les dije, tiene acá también el chat. De repente en otra oportunidad también cuando quieran acompañarme, acá hay un chat. Si es que de repente no pueden usar sus micrófonos o el videollamada, pueden escribir a través del chat sus consultas y yo estaré respondiéndolas, ¿no? Para que todo quede claro. Bueno, chicos, agradecerles y nada, nos estamos viendo hasta la siguiente iteración, Dios mediante. Muchas gracias a todos, espero haya sido de su agrado. Ya saben, cualquier cosa me pueden consultar, estamos en contacto. Muchas gracias chicos, hasta luego.